Por último, viene a ser el tamaño del efecto. La prueba de hipótesis te dice si una diferencia es significativa o no, si realmente una proporción frente a otra tiene una diferencia significativa o no, si un promedio frente a otro tiene una diferencia significativa o no. Pero, ¿qué es entonces el tamaño del efecto? Adjunto tienes un video que también explica muy bien y nos indica que es encontrar si esta diferencia que ya nos dijo la prueba de hipótesis es pequeña, mediana o grande. Otra vez, solamente si hay diferencia, pero recordemos un poquito lo anterior, las pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis se encargaba de aceptar la hipótesis nula o de rechazarla. La hipótesis nula era que era igual. La hipótesis alternativa, en todo caso rechazar la hipótesis nula, es no igual. Cuando no es igual, solo cuando no es igual, cuando existe una diferencia significativa entre el tamaño del efecto. Este tamaño del efecto nos va a indicar cuán grande es la diferencia. Y te sirve para saber si la diferencia es pequeña, mediana o grande. Que ya hay diferencia. O sea, primera parte sí hay una diferencia significativa. Lo que queremos saber es cuán grande es esta diferencia. Para este grupo, para esta parte de tamaño de efecto, vamos a utilizar algunas tablas que nos van a ayudar a entender qué tan grande es esta diferencia, en una forma práctica. No olvidemos que a pesar que la estadística es rígida y te dice que sí hay o no hay diferencia, cuanto más me acerco a los límites de este punto de decirte sí, no, a este punto de corte, entonces también se flexibiliza tu opinión al respecto. Vamos a pasar a esta parte de la tablita. Mira, estas son las diferentes pruebas. Para la prueba T tienes la D de Cohen, para la NOVA tienes la F, la NOVA factorial tienes otra. Y esta partecita la he sacado de poder y efecto, poder y tamaño del efecto estadístico calculado en G-Power. En las diapositivas, en la parte de abajo está de dónde lo he sacado, para que sepas que alguien está estudiando. La siguiente tabla, en cambio, la he sacado de tu mismo manual de JASP, que es el que vamos a utilizar. Cuando te dice una prueba entre medias, o sea, te está diciendo que vas a comparar dos promedios, dos medias aritméticas, razón por la cual te tomo mucho la intervención oral de esto. La medida que va a medir el tamaño del efecto va a ser la D de Cohen. Irrelevante si es menor a 0,2. Si es entre 0,2 y antes de llegar a 0,5 es pequeña. Es mediana si es de 0,5 a 0,8 antes de llegar a 0,8. Y de 0,8 hacia arriba es grande. De igual manera, similarmente, se lee en cada una de las pruebas, ya sea rango visceral, la Rode-Spearman, eta parcial, omega cuadrado. Irrelevante, menor a 0,1, menor a 0,01, depende del número que diga ahí. De 0,01 hasta arriba, hasta antes de llegar a mediana, pequeña. De mediana va subiendo, antes de llegar a grande, es mediana. Y del numerito que aparece hacia arriba, es grande. Entonces, el tamaño del efecto nos va a indicar qué tan grande es esta diferencia. Y el software JASP no los pasa, nos los entrega, nos dice este es el valor.